Nunca debí haber cruzado la verja oxidada de aquella iglesia. Pero el rumor era demasiado tentador: si pasas la noche en la iglesia de San Jerónimo, escucharás susurros que no provienen de este mundo. Un reto viral, una estupidez juvenil y una condena. Suscríbete a este canal y no te pierdas estos interesantes relatos de terror. Continuamos. Mi cámara nocturna estaba encendida, el micrófono grababa cada sonido. Las paredes de piedra rezumaban humedad y el aire olía a moho y cera derretida. Los bancos, polvorientos, parecían albergar sombras propias. Todo estaba en silencio, hasta que resonó el primer murmullo. Era un susurro apenas perceptible, pero creció hasta convertirse en un lamento gutural. Era real. Mi corazón golpeaba mis costillas cuando apunté la linterna hacia el altar. Una figura se alzaba allí, delgada, encorvada, envuelta en un manto roído. No tenía rostro, solo una sombra donde debía estar su cara. Di un paso atrás y algo me sujetó el tobillo. Caí con un grito. La linterna rodó y, en su luz titilante, vi decenas de rostros pálidos asomando entre los bancos. Ojos hundidos, bocas abiertas en silenciosos gritos. Manos esqueléticas se alzaban hacia mí. Intenté arrastrarme, pero una frialdad atroz recorrió mi piel. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con desesperación. La criatura del altar avanzaba, su manto flotando sobre el suelo. Susurros inundaban el aire, miles de voces solapadas. Mi vista se nubló, mi cuerpo se paralizó. Me rendí. Desperté cuando el sol asomaba por los vitrales rotos. La iglesia estaba vacía. Salí tambaleante, con el sonido de los susurros aún latiendo en mis oídos. Días después, revisé la grabación. Solo silencio. Ni un solo sonido. Y, sin embargo, cada noche, cuando apago la luz, los susurros regresan. Nunca me abandonaron. Y nunca lo harán. Empecé a investigar. No podía ser el primero en experimentarlo. Descubrí relatos antiguos de monjes que hablaban de penitentes atrapados en susurros eternos. Historias de fieles desaparecidos dentro de la iglesia, dejándose consumir por el eco de sus propios pecados. Con cada noche que pasaba, los susurros se hacían más claros, más insistentes. Me llamaban por mi nombre. Me preguntaban por qué los había despertado. Me rogaban que los ayudara. Algunos lloraban. Otros reían con una demencia desquiciada. Pensé en volver a la iglesia, enfrentarme a lo que sea que había desatado. Pero tenía miedo. Sabía que, si regresaba, esta vez no escaparía. La curiosidad me mataba, pero el instinto de supervivencia me retenía. Entonces, una noche, desperté de un sobresalto. No en mi cama, sino en un banco de la iglesia. La linterna encendida a mi lado, la cámara apuntando hacia el altar. No recordaba haber salido de casa. Pero allí estaba. Y ellos me esperaban. El aire era espeso, cargado de voces que se entrelazaban, formando cánticos incomprensibles. Mis manos temblaban al tomar la linterna. La dirigí hacia el altar, y ahí estaba de nuevo la figura encapuchada. Pero esta vez no estaba solo. Rostros deformados emergían de la oscuridad, multiplicándose a mi alrededor. Me susurraban secretos prohibidos, nombres de personas que jamás había conocido, pero que sentía como si hubieran estado conmigo toda la vida. Intenté correr, pero algo me sujetó de los hombros. Un frío gélido recorrió mi espina dorsal. No podía moverme. La figura encapuchada se inclinó hacia mí, y por primera vez vi lo que ocultaba bajo su capucha. Era mi propio rostro, consumido, cadavérico, con ojos vacíos y una sonrisa que no era mía. Ahora eres parte de nosotros, susurró. Los gritos llenaron la iglesia, pero nadie los escuchó. Cuando desperté, estaba en mi cama. Pero sabía que algo había cambiado. Algo de mí había quedado atrapado en la iglesia de San Jerónimo. Y cada noche, cuando apago la luz, siento que me observan. La pregunta no es si volveré a la iglesia. La pregunta es si alguna vez salí de ella.
Recuerdo el primer momento en que escuché sobre la iglesia. Fue en una conversación que, de no haber sido por la curiosidad, nunca habría tenido. Todo comenzó con una llamada anónima, una voz rasposa al otro lado de la línea que me susurraba palabras incompletas sobre un lugar que nunca había oído nombrar antes, la iglesia del último susurro. Al principio pensé que se trataba de una broma. Nadie en su sano juicio buscaría un edificio en ruinas, especialmente uno envuelto en rumores tan oscuros. Pero cuando la llamada se cortó abruptamente y las palabras "no entres" fueron lo último que escuché, una parte de mí empezó a dudar. La misma parte que me ha llevado a seguir mis instintos, a adentrarme en lo desconocido. En mi trabajo como periodista, he cubierto historias sobre lo paranormal, casas encantadas, leyendas urbanas y casos inexplicables. Nada me había preparado para lo que estaba por sucederme. Pero el misterio de esa iglesia me atrajo con una fuerza casi inhumana. Cuando llegué a la localidad donde se encontraba, un pequeño pueblo perdido en las montañas, la gente me miró con recelo. Algunos murmuraban entre dientes, otros me evitaban completamente, y algunos incluso me advertían que no me acercara a la iglesia. «Es mejor que te olvides de eso», me dijo una anciana, con los ojos vacíos de quien ha visto demasiados horrores. «Lo que está allí no es un lugar para los vivos». Sin embargo, el miedo solo aumentó mi necesidad de explorar. Fui a la biblioteca local, tratando de encontrar más información sobre la iglesia, pero no había nada. Solo rumores, y entre ellos, una palabra que se repitió constantemente, el susurro. Nadie sabía qué era, pero todos decían que había algo en esa iglesia que atraía a las almas perdidas, un poder oscuro que las mantenía prisioneras. El sol ya se había puesto cuando decidí finalmente ir. La iglesia estaba a las afueras del pueblo, cubierta por una espesa niebla que parecía tragarse todo a su paso. El edificio, una estructura gótica desmoronada, estaba envuelta en sombras. Sus torres, inclinadas y agrietadas, parecían alcanzar el cielo en una desesperada súplica. Cuando crucé la puerta principal, un aire frío me envolvió al instante. La luz de mi linterna vaciló, como si la misma iglesia estuviera luchando por apagarse. Pero no me detuve. Avancé lentamente, mis pasos resonando en el suelo polvoriento. Cada rincón estaba cubierto por símbolos extraños, garabatos en las paredes que parecían moverse con la luz. El olor de la madera podrida y el moho llenaba mis pulmones, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. De repente, lo escuché. Un suave susurro, como si alguien me hablara desde muy lejos. Me congelé en el lugar, mi corazón acelerado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El susurro parecía provenir de la oscuridad misma, resonando en mis oídos. «¿Quién está ahí?». Mi voz temblaba. El susurro se detuvo, pero no fue el silencio lo que siguió. Fue un pesado silencio, uno que parecía llenar cada espacio, como si el aire estuviera impregnado de algo mucho más siniestro. Comencé a caminar hacia el altar, donde una figura oscura se erguía, oculta entre las sombras. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, y cuando por fin pude distinguir la figura, mi cuerpo se paralizó. Estaba allí, una figura encapuchada, con los ojos completamente negros, fijos en mí. «No debiste venir», dijo la figura, su voz profunda y vacía. De alguna manera, su voz no era humana. Parecía más una sensación que un sonido, algo que se arrastraba por mi piel, helándola. Mi respiración se aceleró y, sin pensar, retrocedí. Pero el suelo crujió bajo mis pies, y un sonido, como el de 1.000.000 de voces susurrando a la vez, llenó la iglesia. «¿Qué es esto?». Apenas pude preguntar, mi mente luchando por entender lo que estaba sucediendo. «Es el eco de todas las almas que han caído aquí», respondió la figura, moviéndose lentamente hacia mí. Cada paso parecía ser absorbido por el aire, como si la oscuridad misma lo tragara. «No tienes que seguir», continuó, acercándose más, «pero si lo haces, no habrá vuelta atrás». Algo en su presencia me hizo sentir que estaba al borde del abismo. La iglesia, que antes parecía solo un edificio desolado, ahora estaba viva. La madera crujía, las paredes respiraban y el suelo parecía temblar bajo mis pies. La figura levantó su mano, señalando hacia la oscuridad al fondo.
Con cada movimiento, las sombras parecían alargarse y moverse como si tuvieran vida propia. Allí, en el centro de la iglesia, un agujero negro apareció, tan profundo como el propio infierno. Mis piernas temblaron, pero no pude apartar la mirada. Es el abismo, dijo la figura. Y es el último destino para aquellos que escuchan el susurro. No pude entender lo que quería decir. Quería huir, pero el miedo me paralizaba. Sentí como si algo estuviera tirando de mí, algo oscuro que me atraía hacia el centro de la iglesia, hacia ese agujero negro. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Era esto una trampa? ¿Un juego macabro? Pero algo me dijo que si no seguía, algo mucho peor me esperaría. Avancé hacia el abismo, como un insecto atraído por la luz, hasta que de repente, una mano fría me tocó el hombro. Grité, pero no pude moverme. La iglesia comenzó a retumbar, y las sombras cobraron vida, arrastrándose por las paredes y el suelo. El susurro aumentó, y ahora parecía estar dentro de mi cabeza. No lo hagas, no lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. Me encontré en medio del agujero negro. No había nada. Solo oscuridad absoluta. Pero entonces, una figura apareció frente a mí. No era la misma figura encapuchada, sino alguien más. Alguien que conocía bien. Era yo. Una versión distorsionada de mí mismo, sus ojos vacíos, su piel desmoronada. Has caído en la trampa, dijo, su voz una mezcla de mi propio tono y algo más, algo horrible. El terror me envolvió, y supe, con una certeza insoportable, que todo esto era parte de un ciclo. La iglesia no solo atrapaba a los vivos, también atrapaba sus almas, condenándolas a una eternidad de susurros y sombras. Lo que había estado buscando, lo que había ido a investigar, era el último paso antes de convertirme en uno de ellos. Había entrado buscando respuestas, pero solo había encontrado mi propia condena. Y entonces comprendí el peor de los horrores: no hay salida. No había escape para mí ni para los que vinieran después. La iglesia no era solo un lugar maldito. Era un agujero en el tejido de la realidad, una puerta que conectaba a todos aquellos que se atrevieran a cruzarla con un destino interminable de oscuridad y susurros. La voz del otro yo me siguió mientras me desmoronaba, me consumía. Y en mis últimos momentos de conciencia, solo pude escuchar una palabra, que se repetía en el aire como una condena eterna. Susurros. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría ignorado la leyenda, habría seguido mi camino y jamás habría dejado que la curiosidad me arrastrara a la boca del abismo. Pero era joven, estúpido, y la promesa de una buena historia para mi canal de terror en YouTube nubló mi juicio. La iglesia de San Jerónimo, abandonada desde hacía más de 70 años, se alzaba en las afueras del pueblo como un cadáver olvidado. Su estructura de piedra ennegrecida por la humedad y el tiempo se erguía desafiante contra el cielo nublado. Las vidrieras, rotas en su mayoría, parecían ojos vacíos que me observaban con malevolencia. Dicen que la cerraron después de una misa en la que todos los feligreses murieron de formas inexplicables. Algunos, cuentan, se desplomaron sin vida, otros comenzaron a arrancarse los ojos con sus propias manos. Decidí explorarla en la noche, con una linterna y mi cámara. No quería solo contar la historia, quería mostrarla. A medida que me acercaba, el aire parecía hacerse más denso, cargado de un hedor a madera podrida y algo más, algo metálico. Empujé la puerta principal y, sorprendentemente, se abrió con un chirrido largo y lastimero. Dentro, la oscuridad me abrazó de inmediato. Encendí la linterna y la luz reveló bancas cubiertas de polvo y moho. El altar, cubierto con un paño raído y ennegrecido, dominaba el frente de la iglesia. Al enfocar la cámara, sentí algo, una presencia, un peso invisible que presionaba sobre mis hombros. A lo lejos, un sonido. Un murmullo. Un rezo ininteligible que parecía provenir de todas partes a la vez. Congelado, traté de racionalizarlo. Tal vez el viento filtrándose por las grietas. Tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, vi movimiento en una de las bancas. Algo estaba ahí.
algo agazapado, observándome. Levanté la linterna y la luz iluminó un rostro pálido, deformado por una expresión de angustia. Sus ojos eran pozos negros y su boca se movía rápidamente, murmurando en un lenguaje que mi mente no podía comprender. Retrocedí. Tropecé con algo en el suelo y caí de espaldas. La cámara golpeó el piso y se apagó. La linterna tambaleó en mi mano y la figura avanzó. Susurros llenaron mis oídos, voces que me llamaban por mi nombre. Corrí. Corrí sin mirar atrás. La puerta seguía abierta y, cuando crucé el umbral, el aire se sintió menos pesado. Me alejé jadeando, con el corazón martilleando contra mi pecho. Pensé que había escapado. Pero me equivoqué. Esa noche, mientras revisaba la grabación, vi algo que no recordaba haber presenciado. En el último segundo del video, justo antes de que la cámara se apagara, la figura ya no estaba en la banca. Estaba detrás de mí. Las historias eran viejas, susurradas de generación en generación en mi pequeño pueblo. Decían que la iglesia de San Sebastián había sido abandonada después de un incendio hace casi un siglo, pero que las misas nunca terminaron. Que los cánticos aún resonaban en la noche, que las velas se encendían solas y que aquellos que entraban nunca volvían a ser los mismos. Yo no creía en esas cosas. Por eso, cuando mis amigos me retaron a pasar una noche dentro, acepté sin dudarlo. No me importaron sus advertencias ni sus rostros pálidos cuando hablaban de las sombras que se movían por los pasillos o de los susurros en latín que salían del altar. Todo era superstición, un cuento más para asustar a los niños. Pero estaba equivocado. El aire era pesado cuando crucé el umbral de la iglesia. A pesar del abandono, el lugar no olía a polvo ni a humedad. Olía a cera derretida y a incienso quemado, como si alguien hubiera estado allí hace apenas unos minutos. El silencio era absoluto, sofocante. Mis pasos resonaban demasiado fuerte sobre el suelo de piedra, y cada eco parecía devolverme un sonido que no era exactamente el mío. Encendí mi linterna y avancé por el pasillo central. Los bancos estaban intactos, alineados como si aún esperaran fieles. El altar, cubierto de cenizas, tenía un crucifijo ennegrecido por el fuego. Lo extraño era que la figura de Cristo no estaba mirando hacia adelante, sino que su cabeza estaba girada hacia la puerta por donde había entrado. Como si me observara. Tragué saliva y seguí explorando. El retablo estaba cubierto de figuras talladas en madera, santos cuyos rostros se habían deformado por el calor del incendio. Sus expresiones parecían de dolor, pero cuando enfoqué la luz sobre ellos, me pareció que sonreían. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo bajo, casi imperceptible, proveniente de la sacristía. Me acerqué, tratando de convencerme de que era el viento. Pero no había viento esa noche. El murmullo se convirtió en un rezo apagado, como si docenas de voces susurraran al unísono, cada una en un tono distinto, creando un cántico siniestro que me heló la sangre. Retrocedí, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Giré sobre mis talones, desesperado. El pánico subió por mi pecho como un fuego frío. La iglesia había cambiado. Las bancas ya no estaban alineadas, sino dispersas como si alguien las hubiera empujado en un frenesí. El altar estaba más cerca, aunque yo no había avanzado. Y las figuras del retablo, ahora estaban mirándome directamente. Mi linterna parpadeó y, por un segundo, todo quedó a oscuras. Cuando la luz volvió, no estaba solo. Un sacerdote, de sotana negra y rostro borroso, se erguía frente a mí. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, pero su boca murmuraba sin cesar, como si estuviera rezando. El latín brotaba de sus labios en un tono que no era humano. Sus palabras se entremezclaban con los ecos del templo, resonando en mi cabeza. Quise correr, pero mis pies no respondieron. El sacerdote levantó la cabeza, y por primera vez vi sus ojos. Eran negros, como pozos sin fondo. Me atraparon, me sumergieron en un abismo donde las voces se hicieron gritos, donde el calor del incendio me rodeó, donde vi sombras ardiendo, cuerpos retorciéndose en una misa que nunca terminó. Caí de rodillas. Las llamas consumieron la iglesia hace casi un siglo,
pero lo que murió aquí nunca se fue. Lo supe en ese instante. Lo comprendí cuando sentí que algo me arrastraba hacia la sacristía, cuando el suelo dejó de ser piedra y se convirtió en ceniza. Cuando desperté, la iglesia había vuelto a ser lo que era. Desierta. Intacta. Pero yo no era el mismo. Afuera, mis amigos me esperaban con el rostro pálido. Decían que solo estuve dentro un minuto. Yo sabía que no era cierto. Porque en mis oídos aún resonaban los rezos. Y en el altar, donde el Cristo ennegrecido seguía colgado, su cabeza ahora miraba hacia otro lado. Hacia mí. Lo supe en el instante en que crucé el umbral. El aire dentro era más denso, pesado, como si se hubiera estancado por siglos. Había algo en el silencio, algo que no era paz, sino contención, como si los muros estuvieran sujetando algo que quería salir. Era medianoche cuando llegué. Mi amigo Daniel me había hablado de la iglesia abandonada en las afueras del pueblo, un lugar al que nadie se acercaba. Dicen que es territorio maldito, me dijo con una sonrisa nerviosa. Pero son solo cuentos. ¿Quieres venir conmigo a explorarla? Nunca fui de los que se asustan fácil. Siempre me ha gustado probar mis límites, sentir la adrenalina correr por mis venas. Así que acepté. Pero Daniel nunca apareció. Me envió un mensaje de voz unas horas antes de nuestra cita: no vayas, algo no está bien. Olvídalo. Su voz temblaba. No soy de los que se echan para atrás. Así que fui solo. El edificio se alzaba entre la neblina, su silueta torcida y oscura como los huesos de un gigante olvidado. El portón de madera crujió con un gemido largo cuando lo empujé. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero con la luz de mi linterna vi los bancos cubiertos de polvo y la pintura descascarada de los murales. Las imágenes de santos y ángeles estaban deformadas por el paso del tiempo, sus rostros desvanecidos en manchas de moho. Aún así, sentí que me observaban. Avancé hasta el altar, donde un crucifijo colgaba torcido. Había algo extraño en la figura de Cristo. Me acerqué y vi que su rostro tenía una expresión de horror, su boca abierta como si estuviera gritando. Entonces escuché algo. No eran mis pasos. El sonido de pisadas resonó detrás de mí. Volteé de inmediato, pero no había nadie. Solo las filas de bancos vacíos y las sombras alargadas que mi linterna proyectaba en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Daniel, ¿eres tú?», pregunté, aunque sabía que era imposible. Un golpe seco hizo eco en la iglesia. Sonó como si algo hubiera caído del techo. Apunté la linterna hacia arriba y vi el viejo candelabro balanceándose lentamente, como si alguien lo hubiera empujado. Mi pulso se aceleró. El aire se volvió gélido. Mi aliento salió en nubes blancas. De pronto, la linterna parpadeó y la luz se apagó. La oscuridad me envolvió. Un susurro se deslizó por mi oído, tan cerca que sentí el calor de un aliento que no podía pertenecer a nadie vivo. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el peso de la presencia tras de mí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. El portón de la iglesia se cerró de golpe frente a mí. Lo empujé con todas mis fuerzas, pero no se dio. Detrás de mí, el susurro se transformó en un murmullo de muchas voces, sollozos entrecortados, risas siniestras. Sentí dedos helados rozando mi cuello. Cerré los ojos y recé. El sonido cesó de inmediato. Cuando abrí los ojos, la iglesia estaba iluminada por la luz del día. No había rastro de polvo, ni humedad, ni moho. Los bancos estaban en perfecto estado, los murales restaurados, los rostros de los santos serenos. Parecía como si nunca hubiera sido abandonada. Pero no estaba solo. Las bancas estaban llenas de personas vestidas con ropajes antiguos, sus miradas fijas en mí. El sacerdote en el altar sonrió. «Has llegado justo a tiempo para la misa», dijo. Intenté moverme, pero no pude. Miré mis manos y vi que ya no eran mías. Eran huesudas, marchitas, como si hubieran envejecido en segundos. La iglesia nunca me dejó salir. Y ahora yo soy parte de ella.
Nunca visites iglesias embrujadas. No es un consejo. Es una advertencia. He escuchado historias, leyendas urbanas sobre templos malditos donde sombras reptan entre los bancos y voces murmuran desde los confesionarios vacíos. Siempre me parecieron exageraciones, cuentos de fogata. Hasta que entré en aquella iglesia abandonada. Todo comenzó cuando mi amigo Diego me mostró un foro de exploración urbana. En él, alguien hablaba de una iglesia en ruinas a las afueras de nuestra ciudad, conocida como la iglesia de San Esteban. Decían que había sido clausurada en los años 70 tras una serie de desapariciones y que los pocos que se atrevían a entrar salían trastornados o no salían en absoluto. Me burlé. Puras patrañas, dije, convencido de que no era más que otra historia inflada para asustar a ingenuos. Diego, sin embargo, no se dejó disuadir. Si no tienes miedo, veamos qué hay dentro, me desafió. No pude resistirme. Esa misma noche, tomamos nuestras linternas y nos dirigimos al lugar. El edificio se erguía imponente, con su fachada oscurecida por el tiempo y sus vitrales rotos como ojos vacíos observándonos. Al empujar las puertas de madera, un rechinido seco resonó en la nave principal, seguido de un silencio opresivo. Polvo suspendido en el aire danzaba a la luz de nuestras linternas. Entonces lo sentí. Una presencia, algo que nos observaba desde las sombras. No era paranoia. Era real. Diego avanzó despreocupado, inspeccionando los bancos cubiertos de telarañas. Me llamó desde el púlpito, señalando un viejo confesionario. ¿Te atreves a entrar?, bromeó. No respondí. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi las marcas en la madera, arañazos profundos, como si alguien hubiese intentado salir desesperadamente. Diego rió, diciendo que todo era un montaje. Pero al abrir la puerta del confesionario, el aire se volvió helado. Un murmullo brotó de la oscuridad. No de Diego, no de mí. Algo más. Ven, susurró una voz ronca. Diego gritó y cayó de espaldas. La puerta del confesionario se cerró de golpe. Golpeó desesperado desde dentro. No se abre, chilló. Corrí hacia él, tiré de la puerta con todas mis fuerzas. Nada. Luego sentí su respiración en mi oído, pero Diego seguía dentro. Giré la cabeza lentamente y vi una silueta alta, amorfa, de cuencas vacías y sonrisa rasgada. Mis piernas se paralizaron. De repente, la puerta se abrió sola. Diego cayó al suelo, pálido como un cadáver, balbuceando incoherencias. Nos vamos, dije, arrastrándolo fuera. La iglesia pareció estremecerse, como si algo dentro se revolviera con nuestra huida. Pero lo peor llegó después. Esa noche, Diego desapareció. En su cuarto solo quedaban sus zapatos, alineados junto a la cama. Sus padres dijeron que me había estado llamando toda la madrugada, pero yo nunca escuché el teléfono. Revisé mi móvil y encontré un solo mensaje de voz. Era él. O algo que sonaba como él. No debimos entrar. Ahora está aquí. No es una iglesia, es una boca que nos devora. No me dejes solo. Y luego, un murmullo gutural, la misma voz del confesionario. Nunca visites iglesias embrujadas. Nunca. Nunca visites iglesias embrujadas. Lo aprendí de la peor manera posible. Todo comenzó como un simple reto entre amigos. Había una vieja iglesia abandonada en las afueras del pueblo, San Gregorio Mártir, un edificio que se alzaba como un esqueleto de piedra en medio del campo, con vitrales rotos y una torre que se inclinaba peligrosamente. Se contaban historias sobre ella, sacerdotes desaparecidos, monjas que se ahorcaron en los pasillos y misas negras celebradas en su altar. Pero eran solo eso, historias. O al menos eso pensaba. Esa noche, llevé una linterna, mi celular y una navaja, porque, de alguna forma, pensaba que un pedazo de metal podría protegerme de los muertos. La luna apenas iluminaba el camino, y cuando empujé la pesada puerta de madera, un crujido resonó en la oscuridad como un gemido de advertencia. Adentro, el aire estaba denso, cargado con un olor a cera vieja y humedad. Di unos pasos.
La nave central se extendía en penumbras, las bancas cubiertas de polvo y telarañas. Apunté la linterna al altar y vi que el Cristo colgado en la cruz no tenía rostro, como si alguien lo hubiera desgastado con el tiempo o con garras afiladas. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe. Corrí hacia ella, empujándola con todas mis fuerzas, pero no se movió. Mi corazón latía con fuerza. Detrás de mí, algo susurró mi nombre. Me giré, iluminando el pasillo, pero no había nadie. Solo la oscuridad, el eco de mi respiración y la sensación helada de que no estaba solo. Las bancas empezaron a crujir, como si algo invisible se moviera sobre ellas. El crucifijo sobre el altar se inclinó, retorciéndose en ángulos imposibles. Y entonces vi los ojos. Docenas de pares de ojos brillaban en la oscuridad, observándome desde las sombras. No había cuerpos, solo ojos flotantes, observando con hambre. Quise gritar, pero un frío lacerante me recorrió la columna. Y luego, una voz. Profunda. Antigua. Viniste a mi casa sin fe. Ahora serás parte de ella. No recuerdo mucho después de eso. Solo fragmentos de gritos, de garras aferrándose a mi piel, de sombras arrastrándose bajo mi carne. Cuando desperté, ya no estaba en la iglesia. Estaba en mi cama, como si nada hubiera sucedido. Pero sabía que algo estaba mal. Desde aquella noche, los ojos me siguen. En los reflejos de las ventanas, en los charcos de agua, en las miradas vacías de los extraños. No estoy solo. Nunca estoy solo. Y todas las noches, justo antes de dormir, escucho la puerta de mi habitación cerrarse sola. Nunca visites iglesias embrujadas. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Nunca debí entrar a esa iglesia. Esas palabras se repiten en mi cabeza como una maldición, una advertencia tardía que ahora no puedo ignorar. Si estás escuchando esto, si sientes la tentación de explorar lo prohibido, aléjate. No cometas mi error. Mi nombre es Daniel, y hace 2 semanas, junto a mis amigos, decidí investigar la leyenda de la iglesia de San Sebastián, un templo abandonado en las afueras de nuestro pueblo. La gente hablaba de susurros en la noche, de sombras que se movían entre los vitrales rotos y de una presencia maligna que devoraba a los incautos. No creíamos en supersticiones. Nos reíamos de las historias de los ancianos. Pero ahora, uno de mis amigos está muerto, otro está desaparecido, y yo no sé cuánto tiempo más podré resistir. La noche que entramos, la luna apenas iluminaba el camino. Las puertas de madera, podridas por la humedad, se dieron con un chirrido espeluznante. Un olor a incienso rancio y carne putrefacta nos envolvió de inmediato. Avanzamos con linternas en mano, nuestros pasos resonando en el suelo de piedra. Primero fue el eco. Sonaba incorrecto. No reflejaba nuestros movimientos, sino que parecía responder con un retardo, como si algo más estuviera caminando con nosotros. Luego, las sombras. Vimos figuras moverse entre los bancos de la iglesia, pero cada vez que dirigíamos la luz hacia ellas, desaparecían. Javier fue el primero en notar las figuras en los vitrales. No eran santos. Eran rostros contorsionados por el sufrimiento, bocas abiertas en gritos eternos. Y entonces, los vimos moverse. El pánico nos envolvió. Alejandro, el más escéptico, insistió en que era un efecto óptico, que nuestras mentes nos estaban jugando una mala pasada. Pero cuando intentó acercarse al altar, una de las figuras en el vidrio giró la cabeza hacia él. El grito de Alejandro aún me persigue. Cayó de rodillas, sujetando su cabeza con ambas manos, como si algo invisible le estrujara el cráneo. Intentamos ayudarlo, pero fue como si un viento invisible nos separara. La iglesia vibraba con un murmullo gutural, una oración en un idioma que nunca antes habíamos escuchado. Luego, la luz de nuestras linternas parpadeó, y en ese instante, Alejandro desapareció. Corrimos. Corrimos como si el infierno mismo nos persiguiera. Pero las puertas estaban cerradas. Golpeamos, gritamos, arañamos la madera hasta que nuestras uñas se rompieron. Y entonces, la voz habló. Uno más.
Me giré lentamente. Javier estaba a mi lado, temblando, y en el altar una figura se alzaba. No era un sacerdote, no era un hombre. Su rostro era un borrón de carne pálida, sin ojos, sin boca, pero supe que nos observaba. Supe que sonreía. El suelo se abrió. Javier fue el siguiente. No cayó. Fue arrastrado. Brazos salieron de la oscuridad, lo sujetaron por las piernas y lo hundieron en las sombras. Su grito se apagó demasiado rápido. Y entonces, el silencio. Estoy aquí, contando esto, porque algo me dejó salir. No sé por qué. No sé qué quiere de mí. Pero cada noche, al apagar la luz, escucho susurros en mi habitación. Y sé que vendrá por mí. Nunca visites iglesias embrujadas. Nunca abras sus puertas. Porque si lo haces, ellas nunca te dejarán ir. No he sido un hombre de fe, pero siempre he creído en lo que veo. Y lo que vi aquella noche en la iglesia abandonada me persigue hasta hoy. Era un reto estúpido, una apuesta entre amigos. La iglesia de San Gabriel había estado en ruinas durante décadas. Decían que estaba maldita, que los monjes que la custodiaban cometieron pecados impensables y que sus almas aún vagaban dentro. Pero yo no creía en esas cosas. Hasta que entré. El aire dentro era denso, pesado. Un hedor a madera podrida y algo más, algo rancio, invadía mis sentidos. Mi linterna apenas iluminaba las bancas cubiertas de polvo y telarañas. Me burlé de mis propios nervios y avancé hacia el altar. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, casi imperceptible, detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el eco de mi respiración entre las paredes de piedra. Solo el viento, me dije, aunque no había ventanas abiertas. Seguí avanzando, tratando de ignorar la sensación creciente de que algo me observaba. El altar estaba cubierto de un paño negro. Cuando lo retiré, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había crucifijo, ni imágenes de santos. Solo un libro viejo, de páginas amarillentas y cubiertas de símbolos que no entendía. Mis dedos rozaron la cubierta, y de pronto, un grito helado resonó en toda la iglesia. Corrí. O al menos, intenté hacerlo. Mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me sujetara. El grito cesó, pero en su lugar, el silencio se volvió insoportable. Entonces, las bancas comenzaron a crujir, como si alguien invisible se sentara en ellas, una por una. Y luego, los murmullos. Docenas, cientos de voces susurrando mi nombre. La linterna parpadeó y se apagó. Me quedé paralizado, mi respiración entrecortada. Y entonces lo vi. A unos metros frente a mí, una figura alta, encorvada, con un hábito monacal desgarrado. Su rostro, si es que tenía uno, estaba oculto por una sombra imposible. Pero sus manos, eran largas, huesudas, con uñas afiladas que se extendían como garras. Dio un paso hacia mí, y la iglesia entera pareció estremecerse. Cerré los ojos. No es real, me repetí. No es real. Pero el aliento gélido en mi oído me dijo lo contrario. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que desperté en el suelo de la plaza del pueblo, cubierto de polvo y con los oídos zumbando. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que pasó. Dijeron que probablemente inhalé esporas de moho y tuve alucinaciones. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que, desde aquella noche, cada vez que me acerco a un lugar sagrado, escucho los susurros de nuevo. No vayas a iglesias abandonadas. No entres en lugares donde la fe murió hace mucho. Porque a veces, lo que quedó dentro, aún espera. Jamás visites iglesias embrujadas. No importa lo que te digan, no importa la historia que hayas escuchado, no importa si es un reto o una broma. No lo hagas. Yo no escuché ese consejo y ahora estoy pagando el precio. La iglesia de San Jerónimo, a las afueras del pueblo, llevaba décadas en ruinas. La historia decía que el padre Matías, un sacerdote devoto,
Había enloquecido y masacrado a su congregación durante la última misa antes de prenderse fuego dentro del altar. Nadie volvió a abrir sus puertas después de aquello, y con los años, la naturaleza reclamó el lugar. Pero la gente aún hablaba de luces que titilaban en las ventanas, de murmullos en latín en la noche y de sombras que se movían dentro. Todo empezó con una apuesta. Mis amigos y yo estábamos en una fogata cuando alguien mencionó la iglesia. Si entras y pasas una hora ahí dentro, te pagaré $100, dijo Marcos, el más escéptico del grupo. Me reí. No creía en esas cosas. No creía en fantasmas, ni en historias de terror, y menos en maldiciones. Acepté. Me dirigí a la iglesia solo, linterna en mano y cámara en el bolsillo para grabar pruebas de mi valentía. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana rota me permitió entrar. Dentro, el olor a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato. La luna proyectaba sombras a través de los vitrales rotos, distorsionando las figuras de los santos en las paredes. Caminé entre los bancos cubiertos de polvo, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché el primer susurro. Giré en seco, enfocando la linterna por toda la nave. Nada. Solo el eco de mi propia respiración. Intenté reírme de mis nervios y avancé hacia el altar, donde el padre Matías se había prendido fuego. La madera aún tenía manchas oscuras. Me incliné para tocarlas, y entonces, la linterna parpadeó y se apagó. Un frío me recorrió la espalda. Golpeé la linterna, tratando de encenderla, pero entonces, en la oscuridad, sentí un aliento helado en mi oído. No deberías estar aquí. Salí corriendo, tropezando con los bancos. Cuando mi linterna volvió a encenderse, algo había cambiado. La iglesia ya no estaba en ruinas. Estaba nueva. Las velas ardían en los candelabros, y un murmullo de voces llenaba el aire. La gente ocupaba los bancos, susurrando oraciones. Pero algo estaba mal. Sus caras eran borrosas, como si sus rasgos se desvanecieran cada vez que intentaba enfocarlas. El sacerdote en el altar levantó la vista y me miró. Sus ojos eran pozos oscuros sin pupilas. Bienvenido a la última misa, dijo con una voz cavernosa. Corrí hacia la salida, pero la puerta no estaba. Donde antes había un marco de madera podrida, ahora solo había una pared de piedra. Me giré desesperado, y la congregación se puso de pie al unísono. Sus rostros ya no eran humanos. Eran muecas alargadas, piel cenicienta, bocas que se abrían demasiado. El sacerdote levantó una mano, y de su palma brotó fuego negro. Ahora eres parte de nosotros. El dolor fue inmediato. Mi piel ardía, pero no era calor, sino algo peor, algo que drenaba mi ser, arrancándome de mi propio cuerpo. Mi visión se tornó oscura. Y entonces desperté. Estaba de nuevo en la iglesia en ruinas, tirado en el suelo polvoriento. Afuera, el sol comenzaba a salir. Me levanté temblando, sin saber qué había pasado realmente. Corrí de regreso con mis amigos, jadeando, sin poder explicar lo que había vivido. Pero cuando intenté mirar mi reflejo en el espejo del auto de Marcos, no vi nada. Mi cuerpo estaba allí. Mi ropa, mis manos. Pero mi rostro era solo una sombra borrosa. Nunca visites iglesias embrujadas. No sabes si alguna vez saldrás realmente de ellas.